Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes se encarguéis de transmitir vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles, así como nosotros les perdonamos si vienen con malas intenciones. Rogamos especialmente a nuestro hermano Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y espere sobre nosotros. Así sea. Así sea. Bien, ahora vamos a continuar con la lectura de La vida en familia de Rodolfo Caligaris y nos tocaría la página 159. ¿Lista, Mayrita? Ya. Muy bien. Dice la identificación con los padres. Como todos saben, hay una fase en la vida de los niños entre los 4 y 6 años de edad en que el niño no ve al padre con buenos ojos, sintiéndose celoso ante las libertades que él se toma con la madre, a quien desearía solo para sí, al punto de hasta pretender casarse con ella. Mientras la niña, por su parte, se enamora del padre y pasa a ver en la madre a una rival, cuyas intimidades con él la hacen sufrir. Cuando eso suceda, el padre y la madre no deben entrar en disputa con el hijo y la hija en defensa de sus derechos. Lo que les corresponde hacer es manejar la situación con mucho tacto, aceptándole la corte, pero llamando su atención para las cualidades de aquel o de aquella a quien pretenden sustituir. La madre diciendo al hijo cuánto depende del trabajo y de la protección del padre. Este, dando a entender a la hija cuán difícil le sería todo si quedasen sin alguien que se muestra tan solícita en los cuidados de la casa y en la atención a las necesidades de la familia. A la par de eso, el padre debe buscar atraer al hijo a su compañía, jugando, conversando y saliendo con él, en fin, aumentando cada vez más esos contactos para facilitar el proceso de identificación que llevará al niño a querer imitarlo, a desear ser hombre también. Es de toda conveniencia que el padre les muestre las ventajas de la condición masculina, como tener un cuerpo más fuerte que le permite construir cosas, lidiar con el automóvil, jugar fútbol, etc. De igual manera, la madre precisa mantener a la hija junto a sí el mayor tiempo posible, interesándola y haciéndola ayudar en los servicios domésticos, demostrando sentirse feliz con esas obligaciones. Eso influirá bastante para que la niña acepte alegremente su condición de mujer. Pero si su madre fuese una de esas personas que no paran de quejarse de cuán penosa le es la vida, afirmando a menudo que en la próxima reencarnación de ninguna manera quiere volver a ser mujer, esto acabará por hacer que la hija se sienta frustrada por no haber nacido hombre y más tarde llegue inclusive a rechazar la maternidad. Esa identificación del hijo con el padre y de la hija con la madre es uno de los aspectos más importantes de la educación sexual, pues hará que el niño se fije en la virilidad y la niña en la feminidad. Cuando eso no ocurre, o sea, cuando el niño, debido a las constantes y demoradas ausencias del padre, solo puede disfrutar la compañía de la madre e inversamente la niña tenga mayor convivencia con el padre,
Es muy probable que aquel adquiera ademanes femeninos y esta actitudes masculinas. A medida que el niño va dejando de sentir preferencia por la madre y la niña por el padre, superando de este modo el complejo de Edipo, comienzan ambos a endiosar a los padres de su respectivo sexo. El niño creerá que el padre es el mejor en todo y lo tomará como modelo para su comportamiento, ocurriendo lo mismo con la niña en relación a la madre. De ahí en adelante, los padres tendrán que adoptar ante los hijos conductas aparentemente contradictorias, pero del todo necesarias. Por un lado, deben procurar actuar siempre con la mayor corrección a fin de mantener el indispensable prestigio junto a ellos y disciplinarlos mejor. Por el otro, admitir confesarles en oportunas ocasiones que no poseen la perfección absoluta, que también están sujetos a descontroles emocionales, a cometer errores y pequeñas injusticias. Esa desmitificación, para usar una expresión muy moderna, es saludable, pues deja claro a los hijos que los padres también son humanos y no dioses infalibles, preservándoles de posibles traumas ante decepciones más graves. Además, de eso los libera de sus sentimientos de culpa y los anima a igualarse a ellos, incluso a sobrepasarlos, pues es así como progresa la humanidad. No se sorprendan los espíritas si no siempre o no todos los hijos se muestren propensos a seguir los ejemplos paternos. Es que espiritualmente cada uno de nosotros es hijo de sí mismo. Esto es, actúa y reacciona de acuerdo con el grado de evolución que haya alcanzado a través de las vidas sucesivas. Y puede ocurrir, como nos enseña Allan Kardec, que entre los miembros afines de cierta familia, uno u otro desentone de los demás, pues se ha visto que la influencia de algunos años bajo el mismo techo y las mismas técnicas educativas pueden no ser suficientes para modificarle los gustos, las tendencias, el temperamento y otros aspectos de su personalidad. Los espíritus a quienes la semejanza de gustos, la identidad del progreso moral y el afecto conducen a reunirse, forman familias. Estos mismos espíritus en sus emigraciones terrestres se buscan para agruparse como lo hacen en el espacio. De aquí nacen las familias unidas y homogéneas. Y si en sus peregrinaciones se separan momentáneamente, se volverán a encontrar más tarde, felices con los nuevos progresos. Pero, como no deben trabajar solo para sí, Dios permite que espíritus menos adelantados vengan a encarnarse entre ellos para tomar consejos y buenos ejemplos en provecho de su adelantamiento. A veces causan perturbaciones, pero esta es la prueba, esta es la tarea. Acogerles pues como hermanos, venid en su ayuda y más tarde en el mundo de los espíritus, la familia les felicitará por haber salvado el naufragio a los que a su vez podrán salvar a otros. Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 14, Comunicación de San Agustín. ¿Algún comentario, Magdita? Lo último que leí, yo no lo tengo aquí. En esa, esa versión, Magdita, no lo tiene. Ya. Ya, vaya. Ya. Es que como fue rápido, ya. Yo no sabía. Es que es una letra Sí, más pues, chiquita. sí, estaba más chico. Pues en realidad sobre esto, pues no sabía que tan corta edad es que los niños hacen, porque es hasta los 6 años, dice, ¿verdad? Sí, Magdita. Que ya, sí, ya comienzan que a los papás, las niñas no las dejan, están igual, ¿verdad? Los niños con las mamás. Pero eh, sobre esto, pues no sabía yo nada hasta ahora de estar leyendo que, que eso sucede así y hay que ayudar a los niños, pues seguir lo que nos está diciendo aquí la lectura para ayudarlos a ellos, porque sí, incluso en películas he oído que dicen, yo me voy a casar con mi mamá, dicen los niños, ¿verdad? Sí, ahí los he visto yo en películas, Sí. pero así ¿cómo le dijera yo? Por ejemplo, aquí con mi nieto no he tenido yo
de ver así. Bueno, el niño está pegado con mi hijo porque como él trabaja, ¿verdad? Entonces ella Sí, está siempre y lo lleva y lo trae, entonces por eso tiene que estar más pegado, pero cuando él deja de trabajar y sábados y domingos está solo con él, que jugando fútbol, mire, como que fuera otro niño más, ¿verdad? Eso es lo que hacen, entonces yo veo que ahí las cosas están niveladas, ¿verdad? sí. Eso es el ejemplo que yo he visto aquí. Gracias, Marita. Eh, Efectivamente, a mí me ha llamado la atención desde hace muchos años. Le podría decir que tal vez hace unos 30 años, aproximadamente, la lectura de psicología. Y me recuerdo que en una oportunidad estaba leyendo un libro muy bueno que se titula, si mal no recuerdo, ¿qué dice usted después de decir hola? De Eric Bernes, si mal no recuerdo si ese es el autor. Y habla precisamente de aspectos en psicología. Nos habla de cómo cada uno de nosotros se mueve en diferentes facetas de niño, de adulto, de padre. Y cómo es que se va produciendo, me recuerdo a lo lejos del famoso análisis transaccional, cuando el niño de uno se relaciona con el niño de otro, del prójimo, o sea, en sus facetas, o con el adulto, con el padre de ellos. Entonces, todo ese tipo de relaciones me ha llamado mucho la atención desde hace muchos años, ¿verdad? Claro, como hobby, por supuesto, porque ya a la hora de seguir una profesión de esta naturaleza no me llamó mucho la atención porque había que profundizar mucho en la psique de cada una de las personas y es muy difícil lograrlo a mi forma y manera de pensar. Dentro de esos aspectos me recuerdo que existía también lo que aquí nombraron en la lectura, que es el famoso complejo de Edipo. Y es precisamente cuando se produce esta atracción, ¿verdad? Esta atracción del hijo hacia su madre y de la hija hacia su padre, ¿verdad? Que es normal que se produzca, perdón, en la mayoría de familias de nuestra humanidad. Pero cuando esto va pasando después de una cierta edad, ya podríamos decir incluso adolescencia y adultez, entonces ya que se va convirtiendo en un problema. Y es a lo que le llaman el famoso complejo de Edipo, ¿verdad? Cuando los hijos en este caso el hijo está enamorado de la madre y ya a una edad ya adulta todavía. Entonces vemos precisamente cómo es que se va, como nos dice el título, de la identificación con los padres. Y algo bien importante es precisamente lo que nos narra aquí Caligaris, ¿verdad? Y que yo también he pensado así a lo largo de los años, ¿verdad? Claro, yo respeto el pensamiento de muchos hermanos espíritas y no espíritas en general en ese sentido. Pero yo llego a la convicción de que si Dios ha proveído a que en una determinada existencia vengamos con cuerpo de hombre, entonces tenemos que comportarnos de una manera masculina. Y si Dios nos ha dado un cuerpo femenino, entonces tenemos que comportarnos de una manera femenina. ¿Por qué les digo esto? Porque recordamos que el espíritu no tiene sexo y entonces venimos a experimentar algunas veces como hombres y otras veces como mujeres. Entonces, si bien es cierto, ahora somos hombres, en las anteriores vidas pudimos haber sido mujeres y probablemente podemos serlo en futuras existencias. Entonces no tenemos por qué pelear con nuestro cuerpo en ese sentido, porque nos está dando la oportunidad nuestro Padre Celestial de venir acá y adquirir experiencias en determinado género, ¿verdad? Porque no son las mismas experiencias las que vamos a atravesar con un cuerpo de hombre que con un cuerpo de mujer. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Si solo tuviésemos experiencia como hombres, por ejemplo en mi caso, nunca podríamos entender qué es la experiencia de ser madres, de tener en nuestro vientre a un ser humano que está creciendo y más adelante pues vamos a tener en nuestros hombros amamantándolo y cuidando de una mejor manera, con un amor muy fuerte hacia él. No podríamos entender ese amor materno femenino si solamente pudiéramos ser hombres.
Y de igual manera, una mujer no podría entender tampoco cuál es el pensamiento, perdón, el pensamiento del hombre de siempre querer descollar en su trabajo o en la profesión o en el oficio en el cual se mantiene, porque eso es parte, si bien es cierto, ahora modernamente, no solamente del hombre, sino también de la mujer, no podían entender por qué a veces esa adicción al trabajo, a los oficios o la profesión que se va produciendo. Y es precisamente porque es a través de la experiencia cuando tenemos un cuerpo de hombre o un cuerpo de mujer. Y precisamente por eso que Rodolfo Caligaris nos dice que tiene que identificarse con los padres, es decir, los hijos con el papá y las hijas con la mamá, ¿verdad? Para poder ir asimilando también ese rol dentro de la sociedad, dentro de la familia, eh, e incluso la familia extendida e incluso la familia nuclear, ¿verdad? Es decir, la familia solo padres e hijos, viendo y observando esos roles, ¿verdad? Ahora modernamente también vemos y entendemos que como aquí habla Rodolfo Calidades, por ejemplo, de aspectos de cuestiones domésticas, ¿ok? Eh, También, no solamente cuestiones domésticas, sino también cuestiones como aspectos de carro, de automóvil, y ahora también la mujer modernamente ya los puede también estar aprendiendo a la par también de los padres, ¿verdad? Porque ahora vemos que tanto el rol o las actividades que puede hacer un hombre también los puede hacer una mujer. Incluso yo me atrevería a decir hasta que más, con mayor fuerza, con mayor ahínco, por las mismas cualidades de que posee la mujer por su propia naturaleza biológica, ¿verdad? De que está investida. Aparte de esa naturaleza biológica, también de la naturaleza espiritual, en cuanto que tiene más facultades eh, que el hombre en algunos aspectos, por ejemplo, ternura, en cuanto a caricias, en cuanto a amor, ¿verdad? De esa demostración de esos afectos. Aunque no se puede decir que sea la generalidad, pero digamos que esa tendría que ser la tendencia en esos aspectos. Entonces, tenemos parte de esa obligación de los padres es formar a nuestros hijos para que se identifiquen con el cuerpo en el cual les ha tocado venir a encarnar en esta existencia, ya sea como hombres o como mujeres. Entonces es parte también de la obligación de los padres que se produzca esa debida identificación, ¿verdad? Por otro lado también nos hacía aquí esa desmitificación porque ninguno de nosotros es perfecto, somos imperfectos. Y prueba de ello es que muchas veces nos equivocamos como padres también, ¿verdad? Pero tratamos de hacer lo mejor posible según nuestras posibilidades y que ellos aprendan también que no somos seres perfectos, pero también, como bien dice la lectura, que lo normal y lo natural es que ellos nos sobrepasen a nosotros en capacidades, en cualidades, porque así es la evolución de la humanidad. Tienen que venir a superarnos, tienen que ser mejores seres humanos, mejores personas, mejores espíritus, mejores estudiantes, mejores cristianos, mejores espíritas. Tienen que mejorar, venir a mejorar la humanidad, y eso es parte de la propia evolución que les corresponde. Así que muchas veces cuando nuestros hijos nos superan a nosotros como padres, no tenemos por qué sentirnos mal, sino al contrario, muy contentos y dichosos, porque eso significa que la evolución y el trabajo que se ha realizado durante mucho tiempo está dando y rindiendo sus frutos. Entonces creo que en ese sentido tenemos que tener eso muy, muy importante. Algo que también me llama la atención y es precisamente lo que sucede muchas veces, ¿verdad? Porque ya lo hemos aprendido en el libro Los Espíritus, y que los espíritus se van sintiendo más afines con determinadas familias. Y entonces vamos evolucionando a lo largo de los siglos, algunos en grupo de espíritus afines y homogéneos, como aquí nos dice aquí, ya sea por identidad de progreso moral, semejanza de gustos o afecto, ¿verdad? Entonces, como que preferimos con ciertos espíritus ir progresando en diferentes existencias. Pero nos dice también a nosotros la lectura que no solamente esos espíritus homogéneos van a estar siempre con nosotros,
sino también van a estar otros espíritus que probablemente pertenezcan a otras familias, ¿verdad? O tal vez a ninguna, y entonces van a estar encarnando en el seno de en nuestros hogares, y entonces nos compete a todos los miembros de la misma familia que somos homogéneos, entonces también a abrazar a este hermano o hermana que no es homogénea y entonces tratar de brindarle mucho amor, dirección y tratar de ayudarle también a que se autodiscipline para ir mejorando y superando las cualidades por las cuales está con nosotros o nosotros estamos con ellos, ¿verdad? Si, por ejemplo, a mí me tocó que venir a ser también parte de la familia para que me orienten como se dice en buen chapín, me ayuden a subir el escalón en el cual se encuentran ellos. Entonces, eh, ser lo suficientemente dóciles, siento yo, para poder aceptar esas enseñanzas y guiarnos y esa guía para poder mejorarnos a nosotros mismos, porque al final de cuentas ese es el sentido de la vida. Sino ¿qué sentido tiene que nosotros estemos viviendo? ¿Qué sentido tiene que nos despertemos cada mañana y que al anochecer también vayamos a la cama a dormirnos y por inercia pasamos los días? El sentido de la vida es que nos mejoremos a nosotros mismos, vayamos fortaleciendo las debilidades que tenemos, tratar de irnos quitando poco a poco, no es de la noche a la mañana los vicios que tenemos, y entonces creo que de esa manera vamos a ir nosotros cumpliendo realmente el rol que como familia nos corresponde, tanto a padres como a hijos, como hermanos, como el rol que nos toque que venir indudablemente también si nos toca venir como hombre o como mujer. Solamente. Ahora estaba yo pensando, como aquí cada año está fijándose en los padres, ¿verdad? ¿Influirá algo de eso que ahora hay tantos hombres que quieren ser mujeres y mujeres que quieren ser hombres? Es que a mí me ha llamado la atención eso y a mí me gustaría estudiar eso, qué es lo que pasa, por qué, qué hace, o es, Sí, ¿cómo le dije? O ya. viene de antes, no entiendo. Andrea quiere hacer un comentario, Marita. Es que sí, justamente cabal, esto se da mucho ahorita en la sociedad, pero yo más siento que es porque el espíritu no se acostumbró al cuerpo que tiene actualmente, sino se adaptó al que tuvo la vida pasada. Entonces, él extraña esos sentimientos o esas capacidades físicas que podía tener en su anterior cuerpo. Y por eso hay muchos cambios de género, porque ellos mismos dicen, es que yo no soy hombre, yo soy mujer, o yo soy hombre, no soy mujer. Entonces es como internamente ellos no aceptaron el cuerpo que les tocó en esta vida. Gracias, tú. Sí, precisamente también en forma similar lo pienso, y es que como aquí nos habla precisamente Rodolfo Caligares, es obligación de los padres. Es obligación de los padres, por lo menos, ir orientando en ese sentido y que se sientan cómodos con el género que les corresponde a venir a ser encarnados. Obviamente vemos una gran cantidad, pero una gran cantidad de hermanos que no están conformes con el cuerpo que tienen ahora en esta existencia. Pero es que acordemos que tenemos libre albedrío. Y entonces tener libre albedrío también tenemos la libertad de rebelarnos a lo que nos han impuesto. ¿Verdad? Y entonces en ese momento, al revelarnos, no nos sentimos a gusto y pasa lo que precisamente estaba comentando la nena, que ya quieren, buscan incluso a través de operaciones cambiarse de, de sexo, ¿verdad? O cambiarse, sí, cambiarse físicamente. Y es precisamente por eso, ¿verdad? No ha habido una identificación con los padres, ¿verdad? En ese asunto. Ahora bien, pensemos en los huérfanos, en los que vienen aquí al mundo y no tienen ni siquiera esa figura paterna y materna, ¿verdad? Entonces, peor aún ahí porque no tienen una figura que los pueda orientar en ese sentido. Y entonces, y está la rebelión latente ahí de que no tienen una persona con la cual les puede brindar afecto muchas veces, ¿verdad? Que no es lo mismo estar en un orfelinato que estar al lado de una familia donde hay amor, ¿verdad? Porque hay familias también en las cuales
solamente hay violencia, agresividad, odio, resentimiento. Entonces, depende mucho esas experiencias que pueden estar teniendo. Entonces, yo considero que parte de eso es, claro, es una hipótesis, ¿verdad? De lo que está sucediendo por ello, que es una gran cantidad de hermanos los que no están conformes con el cuerpo que se les ha brindado. Charani. Demasiado usted. Sí, Ahora como les han dado esa libertad, ¿no? exacto. Entonces, yo no sé si de verdad lo siento por cómo se llama, por ir a hacer, estar al lado de gente, pero mire, yo vi, hay un programa que vi en un canal, en realidad no sé si es cierto o qué, pero dos hombres que se casaron. Yo sí quería ver qué hacían casamientos, lo hicieron igual como los casamientos que se hacen pues de los dos, que una gran fiesta, hasta bailar usted el vals, y estuvo, no sé quién los casó, bueno, era un juez y todo, y hicieron, porque el hombre era gringo y el hombre, el otro, era de México, pero este muchacho, para que no lo regañe, pues él dice que no sentía pues que fuera hombre. Él sí tuvo una niña. Cuando ya le contó a la esposa se fue y le dejó a la niña. Entonces él la estaba criando a la mamá. Y ya cuando conoció a este, pues ya les costó, porque creo que todavía no les daban la autorización. Pero le dio no sé qué, ver hasta con el pastel, pero es que era igual. Yo, ¿será cierto o nada más son programas así que pasan estos? Pero hacerlo todo igual y Ahorita ya hasta ahí Mayita, sí que está. Andrea va a comentar, ahorita quiere comentar. Adelante, Andrea. Es que cabal, esto sí se ha dado mucho ahorita en la sociedad, pero es porque muchos países ya legalizaron el matrimonio igualitario, porque, o sea, se basan en el fundamento de que todos somos personas iguales de derechos, independientemente con quién nos querramos casar. Entonces, ahí literal, no sé si emitieron una norma o algo así, pero ya validaron el matrimonio. Entonces, eso no era un programa, digamos, ficticio, sino como que estaban mostrando una verdadera boda. Sí, pues. Porque Sí, como lo difícil está en adoptar tradiciones de la mentalidad de muchísimo antes, ¿verdad? Que era como es que no sé cómo decirlo, pero, ajá, lo difícil es adaptar lo tradicional a lo moderno. sí, ese pensamiento. Aquí, aquí no, todavía no es eso, ¿verdad? Eso no está aprobado. No, no, Marita, todavía no. Aquí en Guatemala todavía no. Ahorita solamente es entre hombre y mujer. Sí, ajá, pero de los mismos sexos no. No, Entonces, los de aquí se irán a un lado para casarse en sí, otro país. sí. Entonces eso, yo creo que eso pueden hacer. De hecho, yo creo que he tenido conocimiento de algunos aquí de Guatemala que se han ido a otro país y como se dice en buen chapín, y han salido de closet en otros países, ¿verdad? Porque como aquí en Guatemala no es permitido, entonces en otros países donde sí es permitido, entonces sí llevan esa vida y ya saliendo de closet, como se dice eh, en buen chapín. Sí, pues, no sé, pero a mí me ha llamado la atención eso y de estudiar eso, qué pasa, ¿verdad? Ah, sí, Pero sería interesante. es sí, estudiarlo en realidad. ¿Qué pasa? Porque hay unos que sí han sufrido bastante, Ah, sí, porque es son que, rechazados, ¿verdad? es que hay que tomar en cuenta, Magrita, imaginemos nosotros, pensemos, vamos a comenzar primero con una mujer, o mejor con un hombre. Comencemos con un hombre. Bueno, imaginemos un hombre donde está usando botas, es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Un hombre que le encanta usar botas, le gusta usar su sombrero, su bigote,
y siempre ahí está tomando sus cervezas y él dice que es muy macho, muy masculino, ¿verdad? Y así pasa su vida y se siente de los mejores, de los más masculinos. Y le encanta ser así. Y reencarna y viene como mujer. Él está acostumbrado a hacer, a sentirse así con botas y sentirse pues con poder, con fuerza, y que la providencia lo obligue a comportarse como una mujer, no siempre lo va a aceptar, especialmente si le encanta esa forma de ser y de pensar. Ahora veamos a una mujer que le encanta, es otro ejemplo también, ¿va? Que le encanta estarse maquillando, estar viendo las telas para ver cuál le combina más, usar el mejor perfume, va con el estilista para usar el mejor peinado y siempre sale y quiere verse linda y está siempre presentable cada vez que sale. Incluso puede ser estando en la casa. Y así vive toda su vida y se siente una mujer y es una mujer muy femenina. Y viene la siguiente encarnación y viene como hombre. Ella está acostumbrada a estarse viendo el espejo, a ver que combine su ropa, a un cierto tipo de ademanes y que la obliguen a comportarse de otra manera. Es comprensible que se vaya a rebelar, ¿verdad? Es comprensible que se revele. Pero también es comprensible también que tenemos que adoptar el rol que nos corresponde a cada uno de nosotros. No siempre queremos aceptar lo que nos está imponiendo la naturaleza. Y eso prueba de ello es lo que vemos, ¿verdad? Mujeres que se quieren volver hombres y hombres que se quieren volver mujeres, a retomar lo que probablemente fuera en una vida anterior, en una existencia anterior, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista psicológico, siento yo que es muy lógico, ¿verdad? Que se produzca este tipo de situaciones. Ahora, desde un punto de vista evolutivo, para el desarrollo del propio espíritu, y sin importar qué sexo tiene, porque recordemos que no tiene sexo el espíritu, es una oportunidad de poder desarrollarse en un género en el cual probablemente no había estado durante algún buen tiempo. Y ahí es donde precisamente tiene uno que aprender a ejercitar el rol que le corresponde. Pero como bien dice Magdita, hay que estudiar eso más a profundidad porque es muy frecuente, como bien se decía. Pero espiritualmente, ¿qué es eso? Retroceso. No, no, es un estancamiento. No, no hay ¿Ves? retroceso. Es un estancamiento porque lo que tendría que aprender como hombre no lo está aprendiendo. Así Sí. lo veo yo, ¿verdad? O sea, no se atrasa, sino que se estanca, ¿verdad? Y como se está revelando, probablemente en la siguiente vida le va a tocar que volver a ser hombre o mujer. O sea, es decir, si ahora somos hombres y no nos gusta el género que tenemos y nos rebelamos y luchamos contra ello, probablemente considero yo que la siguiente existencia va a ser otra vez como hombre para poder seguir avanzando. A no ser, ¿verdad?, que las providencias y los ingenieros reencarnatorios dispongan lo contrario, ¿verdad? Pero y eso ya sería un aspecto más complejo porque hay que ver qué es lo que más le conviene al espíritu y también no solamente eh, acceder a sus caprichos, ¿verdad? Tal vez no caprichos, acceder a su rebeldía, llamémosle así, acceder a su rebeldía de no querer aceptar el rol que Dios le está colocando en esta existencia. Para que pasen, le van a decir que tiene que ser. Ah, sí, eso, yo creo que los ingenieros reencarnacionistas tienen que estudiar mucha psicología, pedagogía, eh, tienen que ser pues psicólogos, pedagogos, mm, incluso estudiar también la disciplina de ellos para poder, y sociólogos también, ¿verdad? Sociólogos Sí. para poder comprender qué es lo que más le conviene al espíritu, porque recordemos que ellos son, pues son superiores, obvio, ¿va?, a nosotros.
para poder ver todos esos alcances que ahora nosotros no lo vemos, pero ellos sí, como ingenieros siderales en el cual pues están ahí a pulso, por conocimiento, por experiencia, en fin, tantos aspectos, ¿verdad?, que inciden para que alguien pueda estar en esas circunstancias. Bueno, digo que pasamos entonces al siguiente tema. ¿O seguimos? Sí. Bueno, dice, la vida escolar de los hijos. Para mucha gente, educación sería el proceso por el cual una persona adquiere conocimientos generales, científicos, artísticos, técnicos o especializados, con el objetivo de desarrollar su capacidad o sus aptitudes. En otras palabras más sencillas, educar a los hijos sería hacerlos frecuentar los niveles de formación básicos y, si fuese posible, también una carrera universitaria, a fin de que ellos adquieran cultura y un día se formen, tornándose aptos para iniciar una carrera y conquistar un buen lugar en el paisaje social. Pero realmente eso sería apenas instruir. Educar en el sentido más profundo del término es formar al hombre, es perfeccionarlo, ajustándolo a los objetivos de progreso y equilibrio social de la humanidad. Esa grandiosa tarea pertenece a los padres. Sin embargo, ocurre que solitos no les sería posible dar cabal cumplimiento a ese deber. Entonces delegan parte de sus funciones formativas en la escuela. Una parte apenas, porque aunque la buena escuela contribuye y bastante en eso, los padres continúan siendo los mayores responsables por la formación de los hijos, razón por la que no pueden ni deben descargar sobre ella las obligaciones que les son propias e intransferibles. Los padres, esclarecidos aun cuando reconozcan el relevante papel de la escuela en el contexto educacional, saben que se hace necesario un perfecto engranaje entre padres y maestros, sin lo cual la tarea educativa perderá eficacia, dejando mucho que desear. Antes que nada, corresponde a los padres exigir de los hijos el debido respeto y consideración para con el director, el cuerpo docente y demás auxiliares de la escuela que frecuentan. Siempre que ellos, los hijos, se quejen de supuestas injusticias e implicaciones, exceso de rigor en las exigencias en cuanto al uniforme, puntualidad, etc., en vez de darles apoyo, deben decirles que tanto el director como los profesores quieren el mayor bien de sus alumnos, aunque no siempre esto parezca verdadero, sugiriéndoles hagan una autocrítica para que verifiquen si no son culpables de la situación, o que se coloquen en lugar de ellos para que comprendan la razón de sus medidas. La vida escolar es la prefiguración de la vida en el mundo, y el niño que no sepa respetar y considerar a sus maestros, que no aprenda a aceptar normas disciplinarias, ni sea capaz de soportar pequeñas ofensas a sus derechos, cuando sea adulto, difícilmente será exitoso, convirtiéndose en uno de esos eternos inadaptados o rebeldes para los cuales no hay empleo que sirva. Otra providencia indispensable es la creación de un lugar de estudio para el niño, de preferencia en una habitación aislada. Si eso no fuese posible, que él se pueda quedar parte del día solito, en su cuarto, en la sala o incluso en la cocina, para trabajar con el debido sosiego sin ser perturbado por el ruido de conversaciones, radio o televisión. No menos importante es la preocupación que los padres deben tener de inculcar el sentido de responsabilidad en los hijos, el ánimo y el celo, valorándoles la honestidad en la ejecución de las tareas, etc. Acogen en sus hogares a los compañeros de clase de sus hijos para estudios e investigaciones en conjunto. Es la mejor manera de conocerlos y de atajar posibles influencias indeseables. Observen también hasta qué punto factores emocionales pueden estar influyendo en el buen o el mal aprovechamiento escolar de los hijos. Como se sabe, en un ambiente donde reinan el amor y la alegría, manifestándose en amistad, buen humor, entusiasmo, comprensión, simpatía y ternura, el desarrollo intelectual del educando es bastante favorecido, pero donde imperen la angustia, el miedo y la cólera, generando inquietud, confusión, agresividad, frustraciones afectivas, odios, resentimientos, tristeza, etc.,
Por el contrario, ese desarrollo se perjudica profundamente. Además, para que los máximos fines de la educación sean alcanzados, ningún hogar que pretenda ser cristiano puede prescindir de, al menos un día por semana, promover el culto del Evangelio, hacer que nuestros hijos participen en las oraciones, como también de los comentarios en torno de las enseñanzas de Jesús, aplicándolos siempre que sea posible a los hechos de la experiencia común. Equivale a encauzarle los caminos rumbo al progreso espiritual. Padres y educadores, si el hogar debe engranarse con la escuela, el culto del Evangelio en casa debe unirse a la materia leccionada en clase, en la iluminación de la mente en tránsito hacia las esferas superiores de la vida. Francisco Cándido Javier, Waldo Viera y André, El Espíritu de Verdad, capítulo 16. ¿Algún comentario, Marita? ¿Eso? Sí, ¿Así? sí, en este caso hay, creo que hay padres que creen enviando a los hijos al colegio, a la escuela. Ellos son los que le van a dar toda la formación y formación académica y formación de vida, ¿verdad? Pero ya que se despreocupan de los hijos y se lo dejan a la escuela, y por lo que estamos aquí leyendo, es los padres son los que inculcan todos los hábitos y cómo desarrollar cada niño. Y los colegios es solo para darles instrucciones, darles todo lo que es científico, pues todo que tienen que aprender. Entonces, hay algunos que sí le dejan eso a los colegios y creo que no están cumpliendo su trabajo como padres, ¿no? Gracias, Marita. Y es que el problema es que en ese caso muchos padres miran a sus hijos como una carga, ¿va? Como una obligación que tienen que llevar hasta los 18 años, ¿verdad? Entonces, tienen que pasar una pensión alimenticia si es que están separados hasta los 18 años y de ahí se desentienden y ya legalmente ya no hay una responsabilidad hacia ellos como padres, sino ya se va volviendo una autonomía de nuestros hijos cuando van cumpliendo su mayoría de edad, los 18 años. Entonces, ya lo importante, ya pues, si cumplieron sus 18 años, ya es ponerlos a trabajar, ponerlos a que produzcan, ponerlos a que sean productivos para la sociedad y para ellos mismos. Es este pensamiento que tienen muchos padres, ¿verdad? Mientras tanto, mientras llega esa edad, se sienten como una carga, ¿verdad? Para ellos. Y entonces, si es una carga y después pueden ser también como instrumento laboral, entonces van a poner a los hijos no a estudiar, sino a que trabajen desde pequeños y para que ayuden al sostenimiento de la familia. Y entonces vemos a muchos pequeños trabajando en el campo, trabajando incluso no en el campo, sino también en las ciudades a niños pequeños eh, para el sostenimiento del hogar. Vemos un ejemplo es de aquellos pequeños que están lustrando, lustradores, que para poder ayudar al sostenimiento de sus hogares van a lustrar zapatos para poder llevar un poco de dinero para sus hogares, para ayudar al sostenimiento de la familia. Entonces, vemos que se va produciendo esa transferencia de responsabilidades para con ellos. Algunas veces sí es justificable cuando, por ejemplo, los padres se encuentran imposibilitados de poder ejercer un oficio por cuestiones ya sea biológicas o mentales que puedan estar atravesando, padeciendo, que les va a impedir trabajar. Entonces, en esa medida puede suceder o que los ingresos sean tan mínimos y tan escasos que no alcancen para poder alimentarse ellos mismos, ¿verdad? Como vemos. Entonces,
tienen que ver también cómo sobrevivir, ¿verdad? Y se va, ¿cómo se llama? Entendiendo ellos. Pero ahí también tenemos que ver nosotros en ese sentido el número de hijos y el espaciamiento que tenemos que tener entre ellos para poder brindarles a ellos, pues no solamente traerlos a la vida, sino también brindarles una mejor vida, ¿verdad? Y de preferencia, una vida mejor de la que nosotros hemos tenido. Entonces no verlos como una carga, como los ven. Y entonces entender que como padres tenemos que ser educadores de nuestros hijos, ¿verdad? Y en el colegio, muchos, como bien comentaba Magdita, muchos padres creen que en el colegio van a aprender absolutamente todo y no es así. Ahí solo van a aprender ciencias y van a aprender instrucciones, pero lo que son aspectos morales, eh, lo que son principios, lo que son valores, eso se van a enseñar en casa, ¿verdad? Ahora bien, además de que se enseña en casa estos valores en forma teórica, lo ideal es que sea con el ejemplo, ¿verdad? Y ahí es donde los padres no logramos enseñar todo lo que deberíamos hacerlo, precisamente porque somos seres imperfectos. Y entonces tenemos todavía que estar nosotros luchando en nosotros mismos para poder irnos mejorando. Y entonces muchas veces no podemos dar un ejemplo como quisiésemos nosotros en aspectos determinados en nuestra propia existencia. Pero por otro lado, sí logramos muchas veces ese ejemplo cuando le decimos, por ejemplo, a nuestros hijos y somos padres que no fumamos, que no bebemos, le podemos decir que no lo hagan, ¿verdad? Porque estamos siendo nosotros ejemplos para ello, ¿verdad? Entonces, y como recordemos que ellos aprenden generalmente de los ejemplos que miran en casa, eso van absorbiendo desde pequeños, entonces más que lo que nosotros le decimos, lo que están viendo es lo que están absorbiendo ellos en su propia psique. Y entonces tratan de emular a nosotros. Entonces, por eso es que comentaba que es bueno que entiendan nuestros hijos que no somos seres perfectos y que nosotros entendemos que hay aspectos en los cuales no hemos logrado superar algunas eh, deficiencias que tenemos en la propia personalidad. Pero eso no obsta para que ellos sigan esa misma deficiencia, sigan esa misma debilidad que tenemos nosotros en algunos aspectos de nuestra vida, porque no conducen a nada positivo y nos podemos quedar estancados, como bien se decía Mayita, nos podemos quedar estancados y no podemos dar el siguiente paso y se produce un estancamiento en la vida durante muchos, muchos años, que eso es lo que no queremos para nuestros hijos. Queremos que no se estanquen, sino que continúen progresando y sean mejores que nosotros y nos superen en todos los aspectos. Creo que eso es lo que todo padre que ama a sus hijos desea para ellos, ¿verdad? Darles las mejores herramientas que están al alcance de uno, según nuestras propias posibilidades, para que se puedan desenvolver en la vida, tratando de enseñarles los mejores valores que podamos tener a nuestro alcance y que a su vez logremos ejemplificar algunos de esos valores y si no podemos ejemplificarlos, pues decirles a ellos, orientarlos para que logren y busquen otras maneras de poder eh, obtener esos valores que probablemente no nos van a ver en nosotros como padres. Eso creo que es muy, muy importante que lo sepamos como padres y ellos como hijos. Entonces, creo que precisamente algo que es muy importante es el ambiente de amor que nos habla aquí la lectura, ¿no? Un ambiente cálido, un ambiente afectivo, un ambiente de comprensión y no de resentimiento, no de cólera, no de ira, en los cuales, pues definitivamente creo que es difícil no es imposible, no es imposible porque prueba de eso es que yo se los puedo decir por experiencia que estuve en un lugar en el cual cuando yo era pequeño, había mucha agresividad, había mucho miedo, mucho temor, pero me recuerdo que yo usé el estudio como escape de todo eso que estaba viviendo y me ponía a estudiar más y más para tratar de, de sacar mejores calificaciones
y era abanderado cuando estaba en primaria. Eh, a pesar de todos los problemas que se vivían en casa, a pesar de esa violencia, de esa cólera, de esa ira que se manejaba en ese ambiente que no era un ambiente sano, definitivamente no era un ambiente sano. Pero, como les decía, usé como mi punto de escape no fueron drogas, no fue violencia, sino fue el estudio. Entonces uno puede, con su libre albedrío, utilizar esa válvula de escape que es el estudio y seguir uno progresando a nivel intelectual y no abandonar la escuela o el colegio, que pudo haber sido otra decisión que pude haber tomado en esas circunstancias. Pues creo que definitivamente el ambiente que está ahí nos ayuda y repercute profundamente, pero no significa que sea determinante para nuestro progreso. Si estamos ahí es por una circunstancia. Recordemos que eh, nosotros merecemos, todos y cada uno de nosotros merecemos los padres que tuvimos y también los hijos que tuvimos y los hermanos que hemos tenido. Todo lo merecemos. No hay nada injusto en la creación. Y entonces, aceptar ese hecho y en las circunstancias que nos tocó vivir, afrontar y seguir adelante, ¿verdad? Seguir adelante para poder progresar. Solamente. Pero fíjese que yo creo que hasta ahora, o por ejemplo, hay algunos lugares, por ejemplo, ciudades o algo, sí es como dice cada lectura, pero yo me recuerdo mm, que, por ejemplo, así, en- no aquí en la ciudad, sino en momentos o algo, hay algunos que todavía siguen con esa idea de que los hijos vienen para venir a ayudar a los padres. Y los hombres les dan más preferencia porque son los que van a ayudar más. Y en cambio a las mujeres, no, porque ellas solo vienen, se crecen y se van a casar. Eso era el pensamiento de antes. Y fíjese que eso pasó, por ejemplo, en mi caso, porque mi abuelo pues tuvo un montón de hijos y él se puso a, yo creo que él siempre tomó y lo que menos murió fue de eso. Y puso a todos sus hijos a trabajar. Y las mujeres pues se casaron y se iban. Entonces, pues mi papá cuando ya yo salí de la primaria y ya me mandó a un colegio a Quetzaltenango. Entonces dice que una vez, eso me lo contó mi mamá, que preguntó el abogado dónde estaba yo. Ah, ya se fue a Quetzaltenango, dice que le dijo a mi papá a estudiar. ¿Para qué estás gastando vos por gusto? Las mujeres solo crecen, se casan y se van, y solo estás gastando. Esa era la idea, pues. Sí, Imagínense que mi papá le hubiera hecho caso, pues. sí, Entonces sí, sí. no estuviera aquí, ¿verdad? No tendríamos a Maidita ahorita aquí enfrente de la pantalla. Sí, Saber dónde está. Sí, sí, pero eso, y hay gente que todavía está con ese pensamiento, pues. yo creo que Y eso era desde el tiempo de Jesús. Usted ahora que estoy oyendo esto, igual, hombres era para trabajar y las mujeres ya a los 14 años a ver cómo se casaban ya afuera, pues, sí, ¿verdad? Sí. sí, cabal. Eso estaba pensando que si no tendríamos a una Maidita con 10 hijos también, ¿verdad? Allá ¿Verdad? Entonces, yo creo que ese es el mismo pensamiento machista que hemos tenido en la humanidad por generaciones, ¿verdad? Que sí, le da mayor preponderancia al varón. Ahora, afortunadamente, no en todos los lugares, porque hay algunos lugares en los cuales em, pues ya no ya no se piensa así, pero hay muchos lugares donde todavía está muy arraigado ese pensamiento, ¿no? El pensamiento de que tienen más valor los hijos que las hijas, precisamente por eso, porque las hijas van a crecer un poco y ahí se van a casar y van a estar con otro hombre.
En cambio, los hijos tienen que ser el sostén de esas familias, o de varias familias, entonces se le da más preponderancia a los hijos varones, ¿verdad? Eso vemos todavía que tenemos parte de ello en nuestro medio, ¿verdad? Aquí guatemalteco, todavía en una buena parte de nuestra población piensan de esa manera, ¿verdad? De igual manera, también me recuerdo que Betty me había comentado que cuando ella estaba chiquita, su papá pensaba igual que su papá también, decía, no, ellas que aprendan a tortear, y entonces después, ya sabe, ya se aprenden a tortear y después se casan y que los mantengan sus maridos, Sí, ¿verdad? Ese era el pensamiento que decía eso, y que cabal, exactamente, ¿va? ¿Para qué iba a estar gastando en educación si no? La educación era para el hombre y no para la mujer. La mujer era para la casa, para el hogar, ¿verdad? Y todo, cosa que ahora, pues ya no todos pensamos así. Máxime si las mujeres son universitarias, menos sí, todavía, ¿verdad? Menos todavía. Entonces, creo que parte de la propia evolución de la humanidad y de la sociedad va a ir comprendiendo que no tiene por qué discriminar a la mujer, ¿verdad? Y afortunadamente ya se está despertando en ese sentido, ¿verdad? Aunque todavía se percibe en el ambiente, ¿verdad? Y por lo que me han contado algunas personas de sexo femenino, a pesar de que están en puestos políticos altos, aún sufren esa discriminación porque solamente tienen acceso a otros puestos más altos hombres, ¿verdad? sí, Es el famoso, creo que me comentaba en ese momento, porque creo que es una cuestión de género, creo que es parte de una maestría de género que están dando ahora que le llaman el famoso techo de cristal para las mujeres, donde hay un punto en el cual ya no pueden pasar, ¿verdad? Ya no, porque la misma sociedad no les está dando esas oportunidades. Entonces, por eso lo llaman el techo de cristal, porque la mujer pega contra ahí y ya no puede más, ya no puede seguir escalando más, ¿verdad? Por lo menos la mayoría. Entonces, sí, y lo vemos como se llama también en los puestos políticos, donde hay mujeres, pero es una minoría. La gran mayoría es de hombres, ¿verdad? Y así en sí, diversos aspectos, no solo en lo político en el Estado, sino también en iniciativa privada. En iniciativa privada también lo vemos a esos niveles, ¿verdad? En cuanto a eso, el famoso techo de cristal. Pero ya por lo menos ya se está despertando la sociedad y ya está tomando conciencia de ello para brindar, espero yo más adelante, unas mejores oportunidades para las mujeres. Y también es así que en algunas facultades de las universidades hay más mujeres que hombres, ¿verdad? sí, En, en profesiones que normalmente eran seguidas más por hombres, ¿verdad? Ahora vamos a poner ejemplo del caso de derecho. Ahora hay más mujeres estudiando derecho que hombres, ¿verdad? Entonces vamos viendo que se va produciendo eso. Ya la mujer quiere defender más sus derechos, quiere conocer más las normas y quiere incursionar en esas actividades que antes casi solo eran para hombres, ¿verdad? No es que no hayan habido abogadas, porque han habido abogadas, pero veíamos que había una mayor cantidad de hombres, ¿verdad? Ahora, unos años para acá, parece que se ha revertido el efecto y ahora son más mujeres las que están estudiando derecho que hombres. Y hay carreras, por ejemplo, en las cuales no veíamos a mujeres como mecánicas, y ahora ya hay mecánicas, ¿verdad? Hay ingenieras mecánicas también, hay licenciadas en matemática, ingenieras, en fin, vemos que están descollando en muchos aspectos, ¿verdad? También, y que bueno, que me alegro también por por la mujer ahora, porque ahora que me toca ser hombre, pero yo no pierdo el punto de vista de que somos espíritus que no tenemos sexo. Entonces, así como en esta existencia me tocó venir ser hombre, pues yo no sé qué me va a tocar las próximas existencias. Y entonces solo es cuestión de respetar, ¿verdad? Respetar y que haya equidad, que haya equidad de género, como bien se dice, y que con esa equidad de género todos vayamos progresando a un mismo nivel sin discriminación alguna. Pero eso es parte de la evolución de la sociedad y que esperemos todavía poder estar viendo. ¿Verdad, Margarita? fíjese que ya no sé si aquí en Guatemala, pero en México he visto que en construcción ya están trabajando las mujeres. Sí, aquí en Guatemala también ¿Sabes? he visto. También No, he yo visto sí no he visto. Yo he visto algunas mujeres que están con su casco, yo creo que son ingenieras,
las he visto ahí, además de arquitectas, porque antes era más común ver arquitectas, ¿verdad? Sí, Que ingenieras. Y ahora sí, en los campos ya vemos ya mujeres que están con sus botas, con su casco, con sus jeans ahí. Qué bonitas se miran ahí también como, sí, con llena de polvo y sí, todo eso, así como todos los ingenieros, ese como el medio de ellos, ¿verdad? ajá. Sí, no, qué bueno, porque incluso creo que la mujer es más femenina, puede hacer cosas más, ¿cómo dijera? Tal vez lo que es de, ¿cómo se puede decir? Por Que ejemplo, a jugar veces el fútbol, hombre es muy sí, brusco, ¿va? por ejemplo, fútbol también, Sí, ya vio. sí. Y ahí y está jugando fútbol y fuera de sus camisolas son muy femeninas, Sí, ¿verdad? sí. Ah, sí, qué bueno que todo, ahí sí que todos somos iguales. Exacto, exacto. Muy bien, Todos somos iguales. muy bien, ¿Verdad? Manita. Vamos a finalizar la reunión con la oración. Dice, agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y les rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí, cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos, que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios.